Reciban un cordial saludo por parte de un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma Andina de Tarma, de la carrera profesional de Ingeniería Agroindustrial. En esta oportunidad me complace presentarles un proyecto integrador de todos los temas desarrollados en Física General 2024-1, aplicados en la Ingeniería Agroindustrial, con la guía del ingeniero Jonathan Hilario Quispe Arellano. Bueno, este grupo está conformado por Guadalupe Guamán Jordi Efraín, Lara Inostroza Jennifer Estrella Marina y mi persona Caballero Astete Doris Rey. Bueno, la frase motivadora del equipo es: el camino hacia tus sueños puede no ser fácil, pero cada paso que das te acerca más a ellos. Bueno, lo que nos quiere decir es que durante el trayecto de nuestra carrera vamos a tener obstáculos, caídas, pero vamos a aprender de cada error, y lo cual nos va a acercar más a nuestro objetivo. El primer tema: conocimiento en el Sistema Internacional de Unidades. Reglas para usar los símbolos. No se colocan puntos después de los símbolos. Se escribe el nombre completo de las unidades, salvo este no sea confuso. Todo valor numérico debe expresarse con su unidad. Cuando se escribe y pronuncia, se usan las reglas de la gramática española. Cada unidad y prefijo tiene un solo símbolo y este no puede ser alterado. No se usan las abreviaturas para designar unidades. De los símbolos no se deben describir ningún signo de puntuación, salvo por la regla gramatical, siempre y cuando dejando un espacio entre la unidad y el signo. No se combinan nombres y símbolos. Todas las unidades se escriben en minúscula, excepto algunas unidades que provienen de los nombres científicos. No se pluralizan, se escriben en singular. Todos los símbolos se escriben en minúscula, salvo sean apellidos. Los símbolos se escriben a la derecha de los valores numéricos. Los símbolos de las unidades será el mismo para el singular y plural. Uso del nombre en las unidades. El nombre completo de las unidades se escribe en minúscula, salvo que termine o empiece con la frase siempre con un espacio. Las unidades cuyo nombre es científico se escribe tal y como es, en el idioma y el origen y en cursiva. Los múltiplos y los submúltiplos solo podrán designarse por su nombre completo. En representación del tiempo, las horas se deben denominar del 00 hasta las 24 horas. También tienen que tener el orden de la hora, minuto y segundo, separados por el símbolo de las unidades mediante el espacio en blanco. Para la estructura de los números, se emplea la coma para separar la parte entera con la decimal. En números de muchas cifras se debe dejar un espacio en blanco, y esto pues se realiza cada 3 dígitos. Para el orden de números grandes se sigue la regla del 6n, potencias del 10 múltiplos de 6. La primera cifra a la izquierda de la coma decimal tiene como valor posicional el de la unidad. Si un símbolo tiene un prefijo, esto afecta a toda la unidad. La coma como marcador decimal. La coma está reconocida como el único signo ortográfico en la estructura de los números utilizados en documentos y normas técnicas. La grafía de la coma se distingue e identifica fácilmente. No se usa el punto para la separación de los decimales, sino la coma. Así como también nos sirve para separar la parte decimal con la parte entera. Por ello, pues debe ser visible y no puede emplearse el punto en cambio de las comas en todos los documentos. Redacción de la fecha. Para representar el año se utiliza 4 cifras, las cuales se escriben en bloques, y cuando no hay signos de confusión se pueden utilizar 2 cifras. Se usarán 2 cifras para separar los días y los meses, los cuales serán separados por un guión. Bueno, continuando con lo que es la exposición, voy a mencionar algunos aparatos los cuales tenemos en la universidad, pero también algunos que no tenemos, ¿no? Voy a mencionar
las unidades del sistema internacional con las que trabajan. Comenzando primero con lo que es el aparato de puntos de fusión. Las unidades del sistema internacional con las que trabaja, en este caso es la temperatura y se representa por centígrados, ¿no? Luego tenemos los analizadores de lácteo, trabaja con las unidades de densidad, pH, temperatura, porcentaje. Luego tenemos lo que es el amperímetro, trabaja con las unidades de corriente eléctrica, en los cuales se miden en amperios, ¿no? que se representa por A. Tenemos el aparato extractor de fibra cruda, que trabaja con las unidades de gramos y porcentaje. También los armarios de fermentación, que trabaja con las unidades de volumen, temperatura, tiempo, que se representa por horas, ¿no? También tenemos lo que es la balanza, trabaja con las unidades de masa y peso, los cuales se representan por mil. Tenemos lo que es la balanza analítica, trabaja con las unidades de masa y peso. También tenemos el analizador múltiple, trabaja con las unidades de masa, longitud, tiempo, temperatura, presión. También tenemos lo que es la batidora, ¿no? Trabaja con las unidades de velocidad, potencia, los cuales se miden en vatios, tiempo, los cuales se miden en segundos o minutos. Es el molino de cuchilla, ¿no? Trabaja con las unidades de potencia, velocidad, masa, longitud, energía. También tenemos lo que es el molino de Willy. Trabaja con las unidades de temperatura, longitud y volumen. También tenemos lo que es microondas con ultrasonido, ¿no? El cual trabaja con unidades de potencia ultrasónica, frecuencia ultrasónica, temperatura y energía. También tenemos lo que es el chiller, el cual trabaja con las unidades de presión, los cuales se miden por pascal, ¿no? Temperatura y potencia. Tenemos la centrífuga, trabaja con las unidades de velocidad de rotación, unidad centrífuga. También tenemos lo que es la empacadora al vacío, trabaja con las unidades de volumen, tiempo, presión y longitud. También está el destilador de agua, trabaja con las unidades de temperatura, capacidad. Tenemos el analizador de partículas, trabaja con las unidades de distancia de recorrido, en este caso en metros, ¿no? Temperatura y también capacidad, que se representa por litros, ¿no? También tenemos el hidrodeslizador, trabaja con las unidades de longitud de onda, ¿no? En este caso se mide por nanómetros, representados por nm, ¿no? Concentración, que se representa por mol por litro, ¿no? También tenemos los espolvoreadores, ¿no? Trabajan con las unidades de masa, que se representa por kilogramos, cobertura, velocidad de avance, ¿no? Que se representa por metros por segundo. Tenemos la estufa de 4 quemadores, que trabaja con las unidades de profundidad, ancho, altura y potencia, ¿no? Y también tenemos lo que son las estufas incubadoras, trabaja con las unidades de temperatura, tiempo y humedad, ¿no? Que en este caso se representa por porcentaje. Y el galvanómetro trabaja con las unidades de corriente eléctrica, los cuales se representan por amperios. Tenemos la desviación angular, que se representan por radianes, la resistencia eléctrica, que se representa por ohmios. Ahora, en la máquina homogeneizador trabaja con las unidades de presión, potencia, flujo, velocidad de agitación, que se representa por revoluciones por minuto, ¿no? O RPM. Tenemos el horno de microondas, que trabaja con las unidades de temperatura, potencia y frecuencia. Tenemos el horno de secado, trabaja con las unidades de temperatura, flujo de aire, que se representa, ¿no? Por metros cúbicos por H, ¿no?
tiempo, que se representa por horas. Incubadora DBO, que trabaja con las unidades de temperatura, tiempo y agitación. Como ya anteriormente lo había mencionado, se representa por revoluciones por minuto, ¿no? O RPM. También las incubadoras de CO2, que trabajan con las unidades de temperatura y porcentaje y humedad, ¿no? Que se representan por ciento. El medidor de conductividad trabaja con las unidades de conductividad eléctrica, en este caso por Siemens por metro. También la temperatura y la salinidad, ¿no? Tenemos el medidor de oxígeno, que trabaja con las unidades de concentración de oxígeno, se representa por porcentaje, ¿no? Presión, que se representa por pascal, y temperatura. Ahora, el medidor de pH trabaja con las unidades de temperatura y pH, ¿no? Ahora, la microcentrifugadora refrigerada trabaja con las unidades de velocidad angular, en este caso revoluciones por minuto, ¿no? RPM, temperatura y tiempo. Ahora, el microdigestor trabaja con las unidades de tiempo, presión y temperatura. El microscopio trabaja con las unidades de longitud. Bueno, en este caso serían micrómetros, ¿no? Ya que nosotros logramos observar cosas muy pequeñas, ¿no? Por medio de este aparato. Ahora, el microscopio estereoscópico trabaja con las unidades de longitud, resolución y magnificación. En este caso, la magnificación no tiene una unidad, ¿no? Ahora, el microtomo trabaja con las unidades de espesor de presión, que se representa por micrómetros, y longitud. Ahora, el mini pasteurizador trabaja con las unidades de temperatura, tiempo y presión. Ahora, el multiparámetro trabaja con las unidades de pH, como ya lo había mencionado anteriormente, no tiene una unidad específica, o no tiene unidad. La conductividad eléctrica, que se representa por Siemens por metro, y la temperatura, ¿no? Ahora, el polímetro de mesa trabaja con las unidades de ángulo de rotación óptica, o sea, los grados, la longitud, la concentración. Ahora, el refractómetro trabaja con unidades de temperatura, concentración, que se representa por porcentaje, y índice de refracción, que no tiene unidad. El refrigerador trabaja con las unidades de consumo de energía, en este caso vatios, capacidad, que se representa por litros, y temperatura. Los termobaños trabajan con unidades de temperatura, tiempo y capacidad. El termociclador trabaja con unidades de temperatura, presión, volumen y eficiencia, ¿no? Que se representa por porcentaje. El transiluminador trabaja con unidades de longitud de ondas, en este caso en nanómetros, y también con intensidad de la luz y temperatura. El velocímetro trabaja con unidades de velocidad, ¿no? En este caso metros por segundo. Y la ventiladora, ¿no? Que trabaja con unidades de velocidad de flujo, potencia y nivel de ruido, ¿no? El de vegetales trabaja con la unidad de lo que es la temperatura, ya que de esta manera podemos deshidratar, ¿no? Varios vegetales, los cuales vamos a utilizar, ¿no? Y por último están los analizadores, los cuales trabajan con las unidades de concentración, que se representan por moles por litro, pH, que no tiene una unidad específica, temperatura y presión. Bueno, eso han sido algunos de los artefactos que nosotros utilizamos, ¿no? En la universidad, pero también hay algunos los cuales no los utilizamos, los cuales los he puesto para que puedan observar, ¿no? Ahora, estos artefactos no solamente trabajan con estas medidas, sino también trabajan con otro tipo de medidas que son extranjeras,
pero no los he considerado, ¿no? Vamos con el tema de MRU o movimiento rectilíneo uniforme. Es el movimiento en el cual un objeto se va a desplazar en línea recta recorriendo distancias iguales en el mismo intervalo de tiempo. Este movimiento tiene tres factores, los cuales son distancia, velocidad y tiempo. La distancia es la longitud del espacio que ha recorrido un cuerpo respecto a un punto anterior al actual y se mide en metros. La velocidad es constante y no varía bajo ninguna circunstancia. Se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Y el tiempo es el tiempo que demora en llegar de un punto a otro y se mide en segundos. Vamos a presentar las fórmulas del MRU. Para las fórmulas del MRU tenemos varios métodos para aprendérselo. Uno de ellos es colocarlo en un triángulo. En la parte de arriba va la D y en la parte de abajo va la V y la T, distancia, velocidad y tiempo. O si no, Diosito lo ve todo. Es muy común este método. Las fórmulas son: distancia es igual a velocidad por tiempo, velocidad es igual a distancia sobre tiempo y tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Vamos a continuar con la problemática o el ejercicio de MRU. Una locomotora de la Oroya que transporta diversos minerales para una fábrica debido su debido procesamiento y transformación, va a una velocidad constante de 15 metros sobre segundo. Por lo tanto, ¿qué distancia habrá recorrido dicha locomotora al cabo de 7 segundos? Para esto vamos a aplicar la fórmula de distancia es igual a velocidad por tiempo. Distancia es igual a 15, que es la velocidad, por 7, que son el tiempo. Y nos daría como resultado que la distancia es igual a 105 metros. Esto lo vamos a corroborar presentando en el simulador. Podemos observar el tren recorriendo dicha distancia según el tiempo que hemos establecido y en la velocidad que también hemos establecido en los controles del simulador. Esto lo vamos a corroborar presentando en el simulador. Podemos observar el tren recorriendo dicha distancia según el tiempo que hemos establecido y en la velocidad que también hemos establecido en los controles del simulador. Esto lo vamos a corroborar. En esta posición voy a explicar lo que es MRV, en este caso movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Es un movimiento que ocurre sobre una línea recta con aceleración constante. ¿Y qué es la aceleración? En este caso la aceleración es una unidad que es relevante al tiempo, ¿no? O sea que no va a cambiar y siempre es la misma. Algunos ejemplos tenemos, por ejemplo, cuando un auto se detiene y luego comienza a acelerar. O cuando estamos en reposo y de la nada empezamos a caminar. O también cuando un tren está quieto y comienza a avanzar. Y a continuación voy a presentarles sus fórmulas. En este caso tenemos las siguientes fórmulas con las que trabajamos, ¿no? Primeramente voy a mencionar lo que es la velocidad final. La velocidad final sería igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. También tenemos lo que es la distancia, que sería igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. Esas serían algunas fórmulas con las que trabajamos. Presento, ¿no?, un problema de MRV y el problema, ¿no?, nos dice: un camión que reparte conservas de una fábrica hacia la ciudad de Tarma. Por el trayecto del viaje, este sufrió un percance a partir de un punto. A partir de dicho punto avanza a una velocidad de 8 metros por segundo. Este comienza a desacelerar 5 metros por segundo cuadrado. Avanzó por 1,6 segundos más. ¿Qué distancia recorrió el camión desde que comenzó a fallar? En este caso trabajamos con la siguiente fórmula, ¿no? Distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado de 2. Pudiendo descomponer toda esta fórmula, la cual vamos a aplicar, y trabajando con los datos que nos da el problema,
nos sale el resultado de 6,3 metros de 2. Pudiendo descomponer toda esta fórmula, la cual vamos a aplicar, y trabajando con los datos que nos dé el problema, nos sale el resultado de 6,3 metros de 2. Pudiendo descomponer toda esta fórmula, la cual vamos a aplicar, y trabajando con... Bueno, continuamos con el movimiento vertical de caída libre. ¿Qué es? Bueno, como su nombre mismo lo dice, es un movimiento donde que únicamente el objeto se mueve desde arriba hasta abajo con la influencia de la gravedad. ¿Para qué nos sirve? Pues esto nos sirve para solucionar problemas donde que los objetos son lanzados y todo ello, donde interviene lo que es la gravedad, la altura y la regla de los signos. La gravedad pues es un fenómeno en la cual todos los objetos se atraen entre sí. En el caso de la Tierra pues es de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Altura pues es la distancia vertical donde que separa, ¿no?, la superficie con la altura. La regla de los signos, pues se usa el más si el móvil baja y se usa el menos si el objeto sube. Las fórmulas que se utilizan pues son velocidad final es igual a velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. La altura es igual a velocidad inicial por tiempo más menos gravedad por tiempo elevado al cuadrado sobre 2. La altura también se puede hallar mediante velocidad inicial más velocidad final sobre 2 entre tiempo, y entre otras fórmulas que nos van a permitir hallar pues los distintos ejercicios planteados. En el ejercicio tenemos lo que nos dice: un ingeniero agroindustrial fue a la selva central a ver el producto de los cultivos. Se le ocurre lanzar una naranja hacia arriba. Si la altura es de 2 metros y la lanzó con una velocidad de 5 metros sobre segundos, y la naranja en 0,53 segundos alcanzó su altura máxima. ¿Cuántos metros hacia arriba subió la naranja? Pues altura es igual a velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Reemplazando los datos, la altura es igual a 5 por 0,53 por 9,8, que es la gravedad, y por 0,53 elevado al 2 del tiempo sobre 2. Hallando la operación, pues tenemos que la altura es de 1,372 metros. Pasamos a lo que vendría a ser la simulación. Como observamos, nos da los mismos resultados que en la fórmula. Algunas de sus fórmulas: tenemos 3 tipos, las cuales son en eje X, que es la distancia, es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Y en el eje Y hay diversas fórmulas que van a incluir o no van a incluir algunos factores, y así como tenemos fórmulas adicionales. Continuando con los temas, tenemos el MPCL o movimiento parabólico de caída libre. Este movimiento puede entenderse como una composición de 2 movimientos rectilíneos, uno uniformemente horizontal y otro uniformemente acelerado verticalmente. Algunas de sus características son que el ángulo de salida es igual al ángulo de llegada. Se requiere un ángulo de salida de 45 grados para una distancia mayor. Y una vez establecido el ángulo inicial, el factor al que más afecta a la distancia recorrida es la velocidad. Conocer la velocidad, el ángulo de inclinación inicial y la diferencia de altura entre los puntos de salida y llegada es todo lo que se necesita para reproducir la trayectoria completa. Continuamos con la problemática o el ejercicio planteado de MPCL. Un ingeniero agroindustrial, al regar su jardín, se da cuenta que el agua forma una parábola. Esta mide 10,4 metros. Si el agua sale con una fuerza de 10 metros sobre segundo a un ángulo de 45 grados, ¿cuál es su tiempo de vuelo?
Para determinar el tiempo de vuelo vamos a hacer uso de la fórmula tiempo de vuelo es igual a 2 veces la velocidad inicial por 2 seno del ángulo sobre la gravedad. Reemplazando los datos nos sale tiempo de vuelo es igual a 20 por 1,414 sobre 9,8 que es la gravedad establecida, lo que nos daría el tiempo de vuelo es igual a 2,887 segundos. Lo podemos comprobar en el simulador. Podemos observar en el simulador colocando los datos establecidos cómo va a realizar la parábola dicha trayectoria en el tiempo que se ha establecido. Continuamos con el tema conocimiento en movimiento circular uniforme. Bueno, nos dice que este es un movimiento cuya trayectoria es circular y su velocidad angular es constante. Esto implica que describe ángulos iguales en tiempos iguales. En las características, bueno, nos dice que posee una velocidad angular que es constante, tiene frecuencia, contiene periodo, entre otros aspectos. Las fórmulas son las siguientes. El ejercicio planteado pues nos menciona, un aspersor realiza un movimiento circular uniforme al regar los cultivos y pues dicho movimiento forma una circunferencia de radio de 6 metros y su velocidad angular es de 2,5 radiales por segundo. Y nos dice, ¿cuál será su desplazamiento angular al cabo de 10 periodos de tiempo? Una vez hallado y colocado los datos en las distintas fórmulas, pues hallamos que el tiempo que se va a demorar pues es de 10,67 segundos. Bueno, continuando con la exposición, voy a explicar lo que es MCV, conocido también como movimiento circular uniformemente variado. ¿Qué es? Es un movimiento que tiene una trayectoria de circunferencia, pero la velocidad angular aumenta o disminuye progresivamente y su aceleración angular es constante. O sea, es muy parecido a lo que es movimiento circular uniforme, pero en este caso trabaja con lo que es la aceleración, ¿no? O sea, puede desacelerar o acelerar, ¿no? ¿Para qué sirve? Sirve para poder resolver problemas, ¿no?, relacionados con lo que son con ruedas de bicicletas, ventiladores, máquinas de lavar ropa, hélices de helicóptero, entre otros artefactos. Ahora, ¿qué es la aceleración angular? La aceleración angular mide la rapidez de cambio de velocidad angular. Esta se representa por un vector perpendicular al plano de rotación, en este caso radianes por segundo al cuadrado. Ahora, la aceleración tangencial mide la rapidez de cambio que experimenta la velocidad lineal. Es la componente de la aceleración lineal paralela o colineal de la velocidad instantánea. Se representa por un vector tangente a la trayectoria. La aceleración centrípeta mide la rapidez de cambio que experimentado por la velocidad en dirección y sentido. Es la componente de la aceleración inicial radial y se representa por un vector que siempre apunta al centro. Ahora, las fórmulas que vamos a utilizar en MCV son las siguientes. Como pueden observar, estas son todas las fórmulas con las cuales vamos a trabajar. Voy a mencionar solamente una de ellas, ¿cuál sería, no? Yo. En este caso, ¿no?, la aceleración tangencial es igual a aceleración angular por el radio, ¿no?, la cual es una de las varias fórmulas las cuales están aquí.